La Gaitana Podcast. Voces del periodismo independiente. Soy Felipe Gali desde Buenos Aires. Y yo, Luis Fernando Pacheco desde Bogotá. Y esto es Escrutinios, el podcast para analizar los resultados de las elecciones más importantes a lo largo del mundo. Y para defender la democracia en estos tiempos difíciles. Acompáñennos este 2025 para conocer a los candidatos, los partidos, las tendencias, los resultados y las implicaciones de los principales procesos electorales en América Latina y el mundo. Solo aquí, en La Gaitana Podcast. Aquí estamos de vuelta en Escrutinios, el podcast producido de la mano entre el programa de Ciencia Política de la Fundación Universitaria Los Libertadores y La Gaitana Periodismo Independiente. Les habla Luis Fernando Pacheco, les doy la bienvenida a este 12º capítulo de esta primera temporada analizando elecciones y le doy la bienvenida, como es habitual, a mi compañero de análisis, Felipe Gali en Buenos Aires. Felipe, ¿qué tal avanza esta tarde de lunes? Hola Luisfer, ¿cómo te encontrás? Una tarde fría y bastante nublada, pero bueno, con un ambiente muy postelectoral, como te podrás imaginar, y me imagino que allá en Colombia están viviendo algo similar. Algo similar. Bueno, en efecto tenemos hoy un programa especial, un programa doble, como lo hicimos en nuestro capítulo tras anterior, en el que analizamos Noruega y Jamaica, pero hoy especialmente apasionado. Es la primera vez que nos reúnen elecciones, curiosamente y paradójicamente en el mismo día, a nuestros dos países. Argentina y Colombia celebraron ayer elecciones. Vamos a dedicar este primer bloque al país austral, a la tierra de Felipe, al análisis electoral argentino, y en el segundo bloque, ligeramente más corto, hablaremos de las primarias de la izquierda aquí en Colombia, de la consulta, del pacto histórico. Así que voy a ir directo al grano, Felipe. Lo primero que tengo que aclararle a la audiencia, sobre todo a la colombiana, nuestro podcast es escuchado más o menos, un 45% colombiano, un 40%, a veces se sube a 45% argentino, y la otra mitad está entre varias nacionalidades que nos escuchan según el reporte de plataformas. Y aquí entonces tengo que hacer una claridad en respeto a los colombianos, porque es un fenómeno rarísimo para nosotros, evidentemente. En Colombia no existen las elecciones de mitad de término. El Congreso se renueva completo cada 4 años, el mismo año en que elegimos presidente, mientras que Argentina y buena parte de sistemas políticos, los Estados Unidos, por ejemplo, tienen renovaciones parciales a mitad de término. Estas renovaciones resultan ser importantes porque, entre otras cosas, entre múltiples otras cosas, sirve un poco para evaluar y darle gobernabilidad o quitarle gobernabilidad al presidente de turno, es decir, a mitad de periodo, el presidente se ve abocado a participar en una campaña con ánimo de lograr las mayorías en el Congreso, y en mi humilde opinión, pues esto fortalece, aunque evidentemente lo complejiza, pero fortalece el equilibrio de poderes. Hecha este preámbulo y esta aclaración para las personas que viven en países donde no hay elecciones de mitad de término, vamos a empezar con pedagogía básica para estas mismas personas, Felipe, y es qué se elegía ayer y de cuántas bancas del Parlamento se disputaban ayer, y a continuación inmediatamente pasemos, como es costumbre, a que nos digas qué ocurrió ayer en Argentina. En efecto, Luisfer, ayer lo que tuvimos fueron las elecciones de medio término, como bien dijiste. Argentina es uno de los pocos países que usa un sistema escalonado para la totalidad del Congreso de la Nación. Se compone de 2 cámaras, la Cámara de Diputados y el Senado. Las 2 cámaras emplean la representación territorial, es decir, que en ambos casos la provincia, las 23 provincias y la ciudad de Buenos Aires operan como distritos plurinominales, con múltiples diputados y 3 senadores cada una de los distritos, sin importar su población. La Cámara de Diputados emplea el sistema proporcional, la Cámara de Senadores un sistema mayoritario de lista incompleta, la lista más votada se lleva 2 senadores y la segunda más votada el restante. Ahora bien, ¿por qué es escalonado? Porque, bueno, en el momento de la elección presidencial en Argentina renovamos 130 de 257 diputados, y que tienen un mandato de 4 años junto con el del presidente. A mitad del mandato se renuevan los otros 127 diputados que van a tener mandato hasta la mitad del siguiente periodo presidencial. Es decir, los diputados que fueron electos ahora se renuevan las bancas que fueron elegidas en 2021 y tendrán mandato hasta 2029, es decir, hasta el próximo
mandato presidencial. Por otro lado, el Senado también se elige cada 2 años de manera escalonada por tercios, ¿no? Tenemos 24 distritos electorales, 8 de estos distritos renuevan sus senadores para mandatos de 6 años en cada ciclo electoral. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, que los senadores que renovaron ayer eran los que venían desde las elecciones de 2019 y tendrán mandato los electos hasta 2031. ¿Qué significa esto? Que es prácticamente imposible para un gobierno tener una mayoría en las 2 cámaras, salvo que gane 3 ciclos electorales seguidos, y teniendo en cuenta nuestro historial económico y político de los últimos años, por ejemplo, que nuestras últimas 4 elecciones presidenciales han resultado en alternancias partidarias, es prácticamente imposible que eso ocurra. Felipe, tengo una duda histórica, ya que mencionas esto, Adelante. me parece tan interesante. Me imagino entonces que la última en haberlo logrado fue la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que tuvo un ciclo de 12, contando el periodo de su marido y los 2 suyos. ¿Lo alcanzó a lograr o tampoco vio mayorías el kirchnerismo durante sus 12 años de ejercicio continuo? Hubo breves momentos en los que lograron la mayoría, pero he de puntualizar que el peronismo, que es el movimiento político del que forma parte el kirchnerismo, en general, desde el periodo de los Kirchner, ha perdido las elecciones de medio término. Perdieron en 2009 y perdieron en 2013. Y esto les dificultó, pero lograron tener una mayoría porque esto fue acompañado por victorias aplastantes, o sea, en las elecciones presidenciales. Oye, Felipe, que les permitieron invertir derrotas. Hoy estoy curioso, si la memoria no me falla, yo estaba recién llegado a Argentina, en 2009 las ganó, si no estoy equivocado, un argentino evidentemente de ciudadanía, pero que había nacido aquí en Colombia, de Narváez. Desapareció del escenario político, ¿verdad? Sí, bueno, es verdad, en efecto. Mira, si te soy totalmente honesto, yo en ese momento tenía 10 años, Ya, así es antiviejo, que no es mi época, pero sí, los liderazgos que suelen predominar en las elecciones de medio término, salvo que vengan de un partido muy centralizado o logren una gran notoriedad, como después la logró Javier Milei, no tienden después a tener grandes carreras cuando compiten para cargos ejecutivos. Son liderazgos del momento. En las elecciones de medio término se suele ver una mayor atomización, ves más listas, más partidos. Eso lo logramos controlar por un tiempo cuando estuvieron las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, las PASO, que custodiaban, que se ocupaban de reducir la oferta electoral, ¿no?, entre las elecciones primarias y las generales. Después estas fueron suspendidas antes de estas elecciones. Estas son las primeras desde su suspensión. Y también fueron las primeras desde la institución de la boleta única de papel, es decir, que todas las candidaturas del distrito estuvieran en una única boleta y marcamos nuestra preferencia con una cruz. Supongo que es un sistema que es bastante común, creo que allá en Colombia lo tienen. De hecho, a mí me pasaba al contrario, es que cuando conocí el de ustedes, que había boleta, ¿cómo era que se llamaba? Por cada partido había una papeleta diferente. Boleta partidaria. Me parecía muy confuso. Recuerdo que alguna vez fui a un escenario electoral solo por curiosidad y me parecía confuso porque aquí en Colombia votamos, pues obviamente yo creo que hace más de 50 años, con boleta única donde están todos los candidatos. Sí, en efecto, la boleta partidaria es el sistema histórico del país, pero en el último tiempo, siempre se habían reportado que tenía falencias. Sus principales críticos dicen que se usa para clientelismo porque la boleta la imprimen los partidos y la pueden usar para hacer campaña, y se dice que los gobiernos municipales por ahí te dejaban la ayuda social con la boleta lista para que los votes, ¿se entiende? Como que Ya. En este sentido, que la boleta esté en el control de la autoridad electoral se veía como un modo de liberar el proceso de esas prácticas. También se denunciaba robo de boletas a partidos minoritarios, pero en general nunca se han denunciado fraudes a gran escala en Argentina. Las elecciones se conocen por ser bastante transparentes y no hemos tenido tampoco escenarios de desconocimiento de resultados, fuera de algunos casos provinciales muy concretos. Entonces, el cambio del sistema electoral ha sido objeto de un fuerte debate, ¿no? El peronismo se oponía a la implementación de la boleta única de papel y durante la jornada vimos a varios referentes quejándose de que era confuso, que la gente no lo entendía. Hubo algunos reportes, sí, de que gente no sabía cómo doblar la boleta, incluso la candidata senadora nacional por la Libertad Avanza en Capital, Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, tuvo problemas al votar justo después de haber declarado ante la prensa que el sistema era más simple, así que eso se tradujo en una serie de chistes, pero el caso es que el sistema parece haber operado
eficazmente, mucho más rápido. Yo mismo no tuve problemas para votar, así que creo que en general se trató de un avance. Hay que ver cómo evoluciona. Felipe, voy a empezar por algo que vi en la publicación de tus redes y tiene que ver con el porcentaje de voto. Al parecer el abstencionismo es el más alto, si no me falla, desde la década infame, desde la década del 30. Cuéntanos un poco de eso antes de entrar en materia y analizar cómo le fue al gobierno y a la oposición. Bueno, en los últimos tiempos hemos visto, sí, un aumento de la apatía electoral. Ya se venía viendo desde 2021, esto desde la pandemia. En las elecciones primarias de ese año, en las PASO, la participación fue del 67,78, que era la más baja en cualquier elección en Argentina desde 1942, durante el régimen conservador previo al peronismo. Fue la última vez que votó un porcentaje inferior a los 2/3 del padrón electoral registrado. Y después en las elecciones de 2023 la participación aumentó. Se ve que Milei, como el propio Milei, pudo movilizar a electores descontentos en varios puntos del país, pero en los últimos tiempos, en las últimas elecciones, vimos que volvió ese desgaste, y en estas elecciones la participación fue del 67,92, es apenas un poquitito más alta que la de las PASO de 2021, pero para una elección legislativa nacional sí, es la más baja en 83 años. Perfecto. Y ahora sí la pregunta con la que solemos iniciar siempre nuestro podcast. ¿Cómo le fue? ¿Qué pasó ayer? ¿Quién ganó las elecciones? ¿Quiénes son los ganadores? ¿Quiénes los perdedores de las parlamentarias de mitad de término en Argentina? Hay tantas formas en las que se podría comenzar a responder esto, porque la verdad que fue un shock para muchos, una sorpresa sobre todo para los analistas. Para el mismo Milei dijo que estaba sorprendido. La Libertad Avanza obtuvo una victoria bastante holgada, 40,7, casi 41% de los votos, contra un 33%, 32%, todavía se está contabilizando los votos y cuesta medir el voto popular nacional, eso también es objeto de discusión, de la coalición del peronismo, Fuerza Patria. En tercer lugar se ubica Provincias Unidas, que es una coalición entre fuerzas de centroizquierda, los radicales, y gobernadores provinciales por fuera del kirchnerismo que se habían enemistado con Milei en el último tiempo, a pesar de que tenían acuerdos con él. Recordemos que Milei no tiene ninguna gobernación provincial ni casi ninguna intendencia propia, o sea que tiene que negociar con los gobernadores no peronistas para la construcción de mayorías, ya que estos ejercen una gran influencia en sus legisladores locales, pero bueno, sufrieron una fuerte derrota estos gobernadores porque la Libertad Avanza les comió el voto no peronista. Y finalmente, en cuarto lugar, queda el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, la izquierda trotskista, que es la principal fuerza de izquierda del país por fuera del peronismo. Logra casi un 4% de los votos y con un muy buen resultado en la ciudad de Buenos Aires. El resultado más sorprendente fue en la provincia de Buenos Aires, el distrito más poblado de Argentina, que de hecho... ya lo habíamos tocado como medio por arriba, me parece, o se ha mencionado mucho porque en septiembre fueron sus elecciones provinciales, la primera vez en más de 80 años que estas elecciones se separaban de una elección nacional, y las listas del gobernador peronista Axel Kicillof obtuvieron una sólida victoria, 47-32 contra las listas de Milei, lo que ya daba la idea de que iba a ser una elección muy difícil para el gobierno. Y el hecho de que en la provincia de Buenos Aires hayan logrado revertir ese resultado a que gane la Libertad Avanza por un estrecho margen de décimas, 41-40 o 41,5 a 41, ahí raspando, de la lista del peronismo, ya te dice que es un resultado impactante. Y bueno, eso es básicamente lo que tenemos. Tenemos en cuanto al reparto de bancas 64 diputados nuevos para la Libertad Avanza, más de la mitad de lo que se disputaba. 46 diputados para Fuerza Patria, 8 para Provincias Unidas, 3 para la izquierda, y el resto, los otros 6, se reparten entre otras listas menores a nivel provincial, a nivel local. En cuanto al Senado, en el Senado le fue muy bien al oficialismo. La Libertad Avanza ganó en 6 de las 8 provincias que renovaban senadores, algunas de las cuales eran bastiones históricos del kirchnerismo, como Tierra del Fuego. En mi provincia, Entre Ríos, ganaron con contundencia 53-34, era una de las que renovaba senadores. En Capital Federal aplastó Patricia Bullrich con 50-30, eso igual era esperable. Su única derrota dura para el Senado fue en Santiago del Estero, que es el más duro bastión del kirchnerismo,
donde hubo 2 listas kirchneristas y la Libertad Avanza quedó tercera, así que se quedan los 3 senadores, kirchnerismo, y después en Río Negro por un margen ajustadísimo contra el kirchnerismo. Pero lograron meter la senaduría de la minoría. Entonces han logrado más de la mitad de las bancas en disputa, si bien esto por el sistema electoral no se traduce en una mayoría, pero sí en un aumento considerable de su representación. Van a cerrar con 20 senadores, lo cual es un aumento bastante grande, si bien todavía no llegan al tercio, y 102 diputados, 103, todavía falta por definir algunas cosas en el escrutinio definitivo, podría ser entre 101 y 104, con lo cual van a tener un tercio más que cómodo en la Cámara de Diputados, con el cual pueden, por ejemplo, sostener el veto presidencial de Milei, y si logran consensuar con los gobernadores provinciales, podrían incluso construir mayorías para aprobar leyes. Felipe, yo sé que la pregunta que te voy a hacer es muy compleja, pero hace un par de semanas, cuando el kirchnerismo tuvo muy buenos resultados en las elecciones provinciales de Buenos Aires, pues el panorama era un poco el siguiente. Cristina estaba ya en ese momento con prisión domiciliaria, el peronismo estaba dividido y surgía la figura del, en una época kirchnerista y hoy parece que disidente, gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y muchos le atribuyeron ese triunfo a él, es decir, a que había hecho una muy buena armazón de listas y demás. Si ayer tuviéramos que destacar un ganador, ya en términos no de partidos, sino de personas, a quien le debemos el mérito de que el mismo Milei haya terminado sorprendido por el triunfo de la Libertad Avanza. Eso es muy interesante porque para eso hay que desmenuzar lo que era la interna de la Libertad Avanza, que tenía un gran problema interno entre sus actores principales por fuera del presidente Milei, y que había llegado a su punto de crisis máximo con la derrota en la provincia de Buenos Aires. Vos en este momento tenés 2 fuerzas dentro de la Libertad Avanza que son destacadas. La del asesor privado de Milei, Caputo, y su hermana, Karina Milei, que tenían 2 visiones distintas para encarar el año electoral, ¿no? Caputo lo que promovía era un acercamiento, aunque él pertenece a la facción que lidera la esfera digital, ¿no? Los tuiteros, los influencers libertarios que tan reconocidos se han vuelto en los últimos años, y era una figura como más purista en lo ideológico. En lo político era más pragmático y promovía llegar a acuerdos con los gobernadores no peronistas para evitar un deterioro de la relación política, sobre todo en el Congreso, ¿no? Para sostener los vetos presidenciales e incluso para poder aprobar algunas leyes. Pero Karina Milei, que tomó el control del armado y ejerce una influencia desmesurada sobre su hermano, tomó el control de los armados partidarios en las provincias y promovió participar en casi todas las elecciones posibles, aún en aquellas en las que era prácticamente imposible ganar, lo que provocó que se enemistara con gobernadores como por ejemplo Gustavo Valdés, el de Corrientes, a quien le intentaron disputar la gobernación, a pesar de que no había ninguna chance de hacerlo. Y todo esto termina con un armado de listas bastante opaco, porque también las listas se tuvieron que armar a contrarreloj, y en algunos casos se tuvo que rescatar antiguos cuadros, no solo de partidos de lo que llaman la casta política, sino directamente ex-kirchneristas. O sea, vos mirabas las listas en provincia de Buenos Aires y tenían empleados públicos que venían de la época del peronismo, o sea, del kirchnerismo. No solo, por ejemplo, el presidente local del partido, Sebastián Pareja, venía desde la época anterior, venía desde la época de Menem en el peronismo, pero también tenías algunos que habían sido empleados directamente de la gestión de Kicillof, y eso espantó a varios votantes que a Milei lo habían votado con ilusión. El voto antiperonista, el voto que te vota cualquier cosa que esté delante del PJ, se quedó con él, pero el voto que lo votó con ilusión se había alejado. Por eso la participación en la provincia de Buenos Aires fue bastante más baja, 61% en las elecciones de septiembre. Ahora las listas venían de todas formas integradas con cuadros del PRO. Hubo una crisis muy dura a los pocos días de la derrota en Buenos Aires, cuando estalló un escándalo en torno al candidato de Milei, José Luis Espert, en provincia de Buenos Aires, por supuesta, por financiación
supuestamente por parte de actores vinculados al narcotráfico, que precipitó su renuncia y su reemplazo apresurado por Diego Santilli, una figura del PRO que ya había ganado en las elecciones legislativas de 2021. Todo esto mejoró un poco las relaciones con el PRO, que venían medio debilitadas. De paso pudo atraer un poco a votantes antiperonistas que venían un poco más descontentos. Y también el manejo de la campaña del miedo, que eso lo podemos analizar un poco más tarde, contribuyeron a que se dé ese resultado. Pero yo creo que el gran ganador, los grandes ganadores de las elecciones fueron el espacio de Karina Milei, porque se fortaleció notoriamente al lograr que Milei ganara las elecciones de medio término, con las listas armadas por ella, con candidatos de ella, o sea, por lo menos con candidatos de la Libertad Avanza, darle una sólida posición en el Congreso. Y bueno, el hecho de que todavía se pueda rescatar la relación con los gobernadores, lo vemos en el tono bastante comedido que tuvo Milei tras confirmarse los resultados, invitando a los gobernadores que sean racionalmente económicos, en sus palabras lo digo, a negociar, ya te dice que se espera una legislatura más fácil para el gobierno. Y bueno, eso, yo te digo, la gran ganadora de la elección fue Karina Milei. Felipe, una pregunta. Un expresidente colombiano encargado, Darío Chandía, que falleció hace muchos años, utilizaba una pregunta retórica que en la política colombiana es muy interesante. ¿El poder para qué? Y quiero aterrizar esa pregunta ahora. Ha logrado no mayorías, pero ha logrado una ampliación cómoda en el legislativo. Y aquí viene la pregunta, ¿para qué? ¿Cuáles son los desafíos del Congreso del gobierno en materia de relaciones con el Congreso en este bienio que le queda y seguramente antes de presentarse a reelección como lo hará? ¿Cuáles son los desafíos que afrontará en esa cómoda relación que ha holgado con los resultados de ayer? Bueno, muchas de las propuestas económicas de Milei eran prácticamente imposibles de ejecutar, sobre todo privatizaciones, sin una mayoría en el Congreso. O sea, logró que le dieran facultades extraordinarias para hacerlo, después se la revocaron, y en los primeros meses, cuando había logrado tejer una mayoría, también tenés una sucesión de legislaciones, de regulaciones. Todo lo que ha hecho Milei en estos 2 años ha sido mediante actos de facto, o sea, de financiación de entidades públicas, desconocer la legislación aprobada por el Congreso cuando no la pudo vetar, y ahora que puede sostener su veto presidencial e incluso que podría llegar a aprobar algunas leyes, el ajuste se podría ejecutar con todas las de la ley, podría tomar deuda con todas las de la ley. En definitiva, vemos que muchas de las cosas que de todas formas pudo hacer simplemente por tener voluntad política y quizá el aval de ciertos actores ejecutivos o ciertos actores judiciales, ahora las puede hacer de manera mucho más fluida. Yo creo que va a ir por ese lado. Además, la victoria electoral genera una imagen, ¿no? Por ejemplo, y esto es lo que yo creo que fue clave para la victoria, porque yo te había hablado antes del voto miedo, ¿no? Bueno, en ese sentido yo creo que muchos votantes se asustaron ante la perspectiva, que incluso el mismo peronismo cometió el error de contribuir a instalar, de que una derrota de Milei equivalía al estallido de una crisis terminal del gobierno, ¿no? Una parálisis política, que iba a haber un pánico cambiario, que iba a explotar nuevamente el dólar. El déjà vu de la Rúa huyendo en helicóptero. Exacto, exactamente. Vos veías a figuras del peronismo, a figuras de los canales de televisión vinculados al kirchnerismo, de los medios de comunicación más afines al kirchnerismo, ya agitar la idea de que el lunes iba a haber un pánico financiero. Vos no podés hacer campaña diciéndole a la gente, si yo gano te va a explotar el bolsillo. Todo bien, ponele que te beneficie políticamente, pero no podés ir por ahí diciéndolo. Y Milei en ese sentido fue muy hábil, porque él usó eso en la campaña. El eslogan era muy directo: la libertad avanza o la Argentina retrocede. Y en ese sentido creo que logró que muchos votantes, bueno, nadie quiere vivir un trauma político y social tremendo para que después nada cambie. Además, el peronismo, al no haber propuesto nada, fue una campaña, te digo, prácticamente carente de propuestas. Vos tenías al peronismo prometiendo exclusivamente, el eslogan del peronismo, frenar a Milei. Frenar a Milei. ¿Pero para qué? ¿Para qué? ¿Qué vas a hacer si te damos el poder de frenar a Milei? Milei, por otro lado, era kirchnerismo o libertad, en un contexto en el que el poder adquisitivo sigue cayendo, en un contexto en el que muchos aspectos de la gestión económica todavía no impactan, si es que van a impactar, en el bolsillo del argentino promedio.
en un contexto que seguía siendo muy difícil a pesar de que el gobierno insiste en sostener la narrativa de que estamos mejor. Ahora incluso lo vemos al gobierno como reconociendo más que los tiempos no están siendo fáciles, pero desde el tono más comedido que te dije que están asumiendo. Pero, y por otro lado, tenías unas fuerzas de centro, si se quiere, los gobernadores defendiendo exclusivamente el poder de veto de los gobernadores, y finalmente la izquierda, que es experta en criticar, pero que nunca han tenido un programa de gobierno coherente porque son muy dogmáticos. No teníamos una fuerza que propusiera algo. Eso te explica la alta abstención, la relativamente alta abstención, la gran apatía que había en amplios sectores de la sociedad. Y también creo que explica el triunfo de Milei, porque la única gran garantía de la elección, lo único que te daba capaz un impulso para votar, era la idea de que si Milei era derrotado, iba a haber un estallido como el del 2001. La gente no quiere ver eso, no quiere sufrir eso, y sobre todo si el peronismo no está prometiendo nada, no quiere sufrir eso para que después no pase nada, y yo creo que eso contribuyó a que rescataran al gobierno de Milei. También es posible que hay una importante proporción de la población que todavía lo respalda al gobierno. El gobierno tiene un 39, 40% de aprobación pública, que es coincidente con el resultado electoral que ha obtenido. Entonces, yo creo que pasa por ahí, y todo lo que fue esta elección, el resultado sorprende, pero con el diario del lunes, en el más estricto sentido literal, hay cosas que eran medio obvias. Felipe, desde septiembre de 1955, en ese frío invierno en que fue derrocado por el ejército Juan Domingo Perón, al peronismo se le ha dado por muerto periódicamente durante las siguientes décadas en varias ocasiones. ¿Qué crees que viene para la oposición después de la derrota de ayer y cómo harán para reciclarse de cara, obviamente, a las elecciones locales que se dan en Argentina por ser un país federal, pero sobre todo de cara a las presidenciales en 2 años? Sé que es una pregunta prematura, pero siempre me gusta tu visión al respecto. ¿Cómo reinventarse después de la crisis de ayer? El peronismo, mira, yo no soy estúpido, nunca voy a decirte el peronismo está muerto, pero definitivamente están en un desierto político importante y no están sabiendo responder a este periodo que claramente es diferente a cualquier otra cosa que hayan visto. Milei es muy diferente a cualquier otra figura antiperonista que hayan enfrentado. Muy pocos dirigentes no peronistas han logrado ese nivel de adhesión entre sus partidarios. Ponele que por un tiempo en la Vuelta de la Democracia Alfonsín, por representar la Vuelta de la Democracia, pero igual se le licuó ese poder y además venía identificado con otras cosas, no necesariamente implicaba una adhesión partidaria, que Milei en este momento sí está teniendo. Eso por un lado, y eso vuelve la polarización más compleja, ¿no? Porque sigue habiendo un clivaje peronismo-antiperonismo. De hecho, Milei lo explota rutinariamente. Nadie discute que estamos ante un gobierno antiperonista, que se encuadra en el antiperonismo y que aplica la polarización antiperonista para ganar votos, pero tiene un nivel de liderazgo, un nivel de, ¿cómo se dice?, de personalismo propio, que vuelve en realidad una discusión entre Milei y anti-Milei, a lo que se suma que el peronismo está completamente descabezado, siendo un movimiento que debería, por su propia naturaleza, operar de una manera mucho más vertical en su liderazgo. Fue un movimiento fundado en torno a la persona de Perón, y desde entonces siempre se ha caracterizado por gobernar con líderes fuertes, como lo fue Menem, como lo fue Kirchner y como lo fue Cristina Fernández, hasta, bueno, después cuando vino el macrismo y cuando se dio el gobierno caótico de Alberto Fernández, completamente carente de liderazgo. Nadie te dice gobierno de Alberto Fernández, todos te dicen gobierno del Frente de Todos, y siguen, después de su derrota electoral en 2023, manejándose con las mismas lógicas de ese periodo que los condujo al lugar en el que se encuentran hoy. Y las actitudes que están teniendo después de la derrota electoral ya te lo dicen. Van a responsabilizar a las terceras fuerzas por dividir el voto, a pesar de que todos saben que esos votos iban seguro a la Libertad Avanza si no hubiera habido terceras fuerzas. Y eso se notó en las provincias donde hubo menos terceras fuerzas y el voto se cohesionó en torno a la Libertad Avanza. Van a culpar, qué sé yo, al cambio de sistema electoral, son capaces de hacerlo, tuvieron muy quejumbrosos con la boleta única, y van a culpar a los propios votantes por no votarlos, antes que responsabilizar a una conducción que ya es geriátrica,
que no tiene propuestas y que durante su último mandato se dedicó a una interna fratricida para repartirse puestos en el Estado, mientras la pobreza aumentaba de forma galopante y la inflación se disparaba a un 300%. Y ahí los tenemos todavía con esas actitudes, mientras Milei les pasa por arriba. Yo te digo, se pueden reconstruir siempre se pueden reconstruir. Los peronistas es algo que han demostrado capacidad para hacerlo enorme. Pero en este momento están atravesando uno de sus momentos políticos más desfavorables desde la época de la proscripción, y lo peor es que no están viendo que es su propio accionar el que los está boicoteando. Hay que ver cómo manejan la interna por los liderazgos. Yo te digo, una de las derrotadas ayer fue la propia Cristina Fernández, porque el propio sector más kirchnerista, porque con Kicillof, con quien habían enfrentado una breve pelea, cuando este decidió desdoblar las elecciones provinciales, habían llegado como un entendimiento de que Kicillof iba a organizar las listas provinciales, ¿no? Porque era su elección, su asunto. Él ganó con consignas más progresistas, si se quiere, ¿no? Mirar al futuro era uno de los eslóganes. Hablaba un poco de la gestión. Ponele que tampoco proponía mucho, pero te hablaba con un tono más de hablar hacia el futuro y no tanto el frenar a Milei. Y el kirchnerismo se ocupó de armar las listas para las elecciones nacionales. Y bueno, vemos cómo terminó. Pusieron, por ejemplo, en provincia de Buenos Aires a Jorge Tayana, un exministro del periodo de Néstor Kirchner y de Alberto Fernández, que era, ¿cómo lo digo de manera? A ver, lo han comparado. Y de Cristina, fue canciller de Cristina, recuerdo. Sí, fue canciller de Cristina también, es cierto, es verdad. Me había olvidado de eso. Y fue comparado con el equivalente político a una comida de hospital. Sí. O sea, era un candidato que no generaba nada, que no habló en los medios, no hizo prácticamente campaña. Y bueno, le terminó ganando la boleta con José Luis Espert, a pesar de todos los... en ese sentido, yo te digo que en ese sentido el peronismo sale muy golpeado, va a tener una gran hecatombe interna, va a haber muchos pases de factura, porque a pesar de que Kicillof se salva un poco y sigue siendo la principal figura institucional del peronismo, gobierna la provincia más poblada, la ganó cuando la elección era exclusivamente sobre su persona en septiembre, y sigue siendo uno de los punteros para el candidato de la oposición en 2027, va a haber un pase de factura porque él tomó la decisión de adelantar las elecciones bonaerenses. O sea, en ese sentido la interna se va a recrudecer y hay que ver si el año que viene qué depara. Yo te digo, está el dicho, Argentina es un país del que te vas 20 años y no cambió nada, y lo vemos por ejemplo en el hecho de que una de las ganadoras electorales en Buenos Aires, en la capital federal, fue Patricia Bullrich, que hace 40 años que está en política. Y ha pasado por todas las fuerzas. Pero que te vas y ha pasado por todas las fuerzas, pero del que te vas 20 minutos y cambió todo. Así que el año que viene va a ser clave para ver qué ocurre en 2027. Bueno, pues Felipe, vamos a ir a una pausa habitual en nuestro podcast y al volver abandonamos la Pampa Argentina y nos venimos a las cordilleras andinas para hablar de la consulta de la izquierda en el primer fogueo antes de presidencia. Me va a tocar a mí preguntarte a vos. Bueno, estaré encantado. Vamos a ir a una pausa y volvemos, no se vayan de escrutinios. La Gaitana, capaz de organizar a miles de indígenas yanaconas para combatir la avanzada española en los territorios del hoy denominado sur colombiano, se constituye un símbolo femenino de la resistencia indígena. Afirma la tradición que la cacica gaitana vengó la muerte de su hijo Timanco, pese a la superioridad del enemigo, y se enfrentó al colonizador español don Pedro de Añasco. La historia, que se basa en unos breves versos de Juan de Castellanos, constituye un ejemplo de una narrativa que contrasta con la manera como se es percibido al huilense y, en particular, cómo es asumida la mujer, a quien el machismo y el patriarcado le han negado su lugar en la historia. La gaitana denota tenacidad, organización, altruismo, lucha por las causas nobles. En una frase, evoca la posibilidad de cambio. En este proyecto periodístico creemos como equipo humano y desde aquí no solo evocamos, convocamos a ese cambio.
Bueno, y estamos aquí en Escrutinios, el podcast para analizar elecciones hecho de la mano entre la Fundación Universitaria Los Libertadores y la Gaitana Periodismo Independiente. Y en el primer bloque hablamos de los resultados de las parlamentarias de medio término en Argentina, y aquí damos la vuelta y nos venimos a mi tierra, y además vamos a hacer un cambio, como lo hemos hecho en un par de ocasiones, y es que Felipe asuma el rol de moderador y conductor, y yo trataré de ser lo más imparcial posible contando un poco los resultados de este lado. Bueno, vamos a hacerlo. Me pone un poco nervioso, la verdad, sobre la posición. Es raro, porque supone que uno tiene que estar más nervioso cuando lo entrevistan, no cuando toca preguntar. Pero bueno, cosas que ocurren. A ver, Luisfer, vamos a empezar por lo más simple, por lo que empezamos cuando hablábamos de Argentina. ¿Qué fue lo que se votó ayer en Colombia en las primarias del Pacto Histórico? Y bueno, ¿quiénes eran los principales candidatos? Pues lo primero que voy a decir es que esto no está claro, y no está claro porque hay un lío jurídico al respecto, del que seguramente tendremos noticias los siguientes meses. El Pacto Histórico es una aglomeración, una fuerza partidaria que reunía aproximadamente a 8 partidos de izquierda y que le habían llevado a la presidencia a Gustavo Petro hace 3 años. Se habló mucho de unificarlo desde el principio, se dilató, y finalmente hace un par de meses se le presentó al Consejo Nacional Electoral. Es nuestra primera vez en la historia que no se dividían partidos, sino que se fusionaban. Hubo un debate en torno a si se le iba a dar la respuesta positiva o negativa, y finalmente el Consejo Nacional Electoral contestó a medias y le dijo: se pueden fusionar 6 de ustedes y 2 no. Dentro de esos 2 estaba el mismo partido del presidente de la República y otro partido más chico, una fuerza de movimiento llamado Progresistas, por motivos legales que no vienen al caso. A la hora del TEI, después de un tira-afloje constante, donde habían 3 candidatos que finalmente habían quedado, el senador Iván Cepeda, reconocido entre otros por ser el artífice de las acciones judiciales que llevaron temporalmente a la cárcel al expresidente Álvaro Uribe Vélez, hijo de un líder histórico de la izquierda asesinado en la época de la violencia política de los 80. En segundo lugar, la exministra de Salud del gobierno Petro, Carolina Corcho, y en tercer lugar, el menos querido de los 3, el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero. A raíz de este debate jurídico, a última hora Daniel Quintero dijo que no se presentaba, pero la registraduría le dijo: los tarjetones están impresos y van con la cara de los 3, y los jueces de mesa están obligados a contar a los 3. Así que lo primero y más importante que se decidió ayer era quién de ellos iba, en teoría, como ganador y representante de esta fuerza, pero hay una duda y un debate jurídico sobre si podría presentarse a una segunda consulta, esta vez ampliada con otras fuerzas de centro izquierda, en el mes de febrero. Esto no está confirmado, pero es algo de lo que se habla todo el tiempo. Ayer esa consulta fue ganada por el senador Cepeda. También se decidía, y sobre esto también hay muchos debates jurídicos, el orden en el que se iba a presentar la lista de senadores al Senado de la República por parte de la izquierda del Pacto Histórico, y en segundo lugar se definía lo mismo en la Cámara de Representantes, la Cámara Baja de nosotros. Era un poco lo que se iba a definir, y hasta ahora, hay rumores, pero hasta ahora es la única consulta interpartidista, propiamente consulta, que se jugaba en el panorama antes de las presidenciales del mes de mayo. Eso fue lo que pasó ayer, Felipe. Sí, tengo una pregunta, bueno, tengo 2 preguntas en realidad. Me estás diciendo que esta es la única consulta interpartidaria, entonces estaría bueno también hacer un repaso sobre cómo está el panorama en la oposición, ¿no? Si se puede dar un proceso como de unificación similar, si estaríamos ante una carrera polarizada y todo este desbarajuste jurídico del que me estás hablando, todo este problema, dicho en términos criollos de acá Argentina, todo este quilombo con la candidatura de la izquierda y las indefiniciones, ¿afectan sus probabilidades de obtener la victoria? Yo creo que la izquierda sale muy fortalecida de ayer. Voy a empezar por la segunda pregunta. Yo creo que la izquierda sale muy fortalecida de ayer, entre otras cosas por el número de votos. La mayoría de analistas serios hablaban, yo estaba dentro de este margen de votación, hablaba de una votación normal entre 1,5 millones y 2 millones de votantes, y de una votación muy mala que muchos profetizaron por debajo del 1,5 millones. La sorpresa es que aún sin terminar el conteo, está rondando los 2.800.000 votos, que es una suma importante, pese un poco a la oposición y a las críticas que Gustavo Petro tiene encima. Entonces, lo primero es que salen fortalecidos de aquí. Yo creo que asombraron a bastantes sectores al respecto. Frente a la oposición, pues se redobla la situación, pese a que Gustavo Petro cuenta con una
como un margen negativo en torno al 65%, lo cierto es que electoralmente hablando ese 65% está absolutamente fragmentado. En Colombia hay en este momento una división de dos fuerzas. En primer lugar, la derecha, cuyo líder natural es el expresidente ya otra vez en libertad, Álvaro Uribe Vélez. La semana pasada el Tribunal Superior de Bogotá le anuló la condena y le prescribió todos los cargos. Ahora esto irá a la Corte Suprema, pero antes de 3 años probablemente no tendremos una respuesta final. El Centro Democrático eligió una encuesta interna pagada con recursos de ellos, es decir, no van a población, y sacarán resultados en el mes de noviembre. Los adelantaron porque habían hablado de diciembre. Entre otras cosas, muchos creemos que la razón de sacar una encuesta y no una consulta, es que no está obligado a jugar con el que gane. Es decir, que eventualmente quien gane ahorita la encuesta que están contratando en el mes de noviembre podría fusionarse a otras fuerzas. Creo que el sector de más derecha está tan asustado con los resultados que necesita movilidad jurídica para plegarse a cualquier outsider que se trepe en las encuestas, como ocurrió hace 4 años con Rodolfo Hernández, y esta movilidad jurídica que le permite, es decir, que quien gane esa consulta, en este momento las encuestas se lo dan a Miguel Uribe Londoño, padre del también precandidato asesinado Miguel Uribe Turbay. Esos dicen por lo menos las encuestas cerradas, porque la nueva norma electoral impide la publicación de encuestas, salvo este fin de semana. Este fin de semana se levanta esta veda especial y pues yo creo que quieren movilidad. Y luego por otro lado está todo el despliegue de candidatos del centro, donde hay figuras con trayectoria política, exministros, la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, el 3 veces precandidato Sergio Fajardo, exgobernador de Antioquia. Francamente, allí es donde más se ubica, digamos que buena parte de la tecnocracia que gobernó el país, especialmente durante el santismo. Allí mismo el expresidente Santos, curiosamente, ha ido dejando en sus redes sociales las actividades de la ONG que lidera, de los Elders, para estar un poco más involucrado con la política nacional y coyuntural en este momento, pero que no levantan en las encuestas. Están hablando de fusionarse, están hablando de buscar una consulta interpartidista entre sus distintas fuerzas. Puede que lleguen a ellos, pero no sabemos si lleguen 3, lleguen 4, lleguen 10, pero allí es donde mayor fragmentación hay. Y me temo que aunque el país se viene polarizando, y esto se nota mucho en diferentes estudios, ni la derecha ni la izquierda llegarían a un impacto electoral fuerte, por lo menos en presidenciales, sin contar con ese centro que hoy está fragmentado en un montón de candidaturas de gente probablemente muy bien preparada, es mi opinión, pero que no despierta ningún tipo de apasionamiento entre los votantes. Es lo más común en América Latina en estos tiempos. Lamentablemente. Y en ese sentido lo que podemos esperar, por lo que me estás contando, es una segunda vuelta entre un candidato del pacto histórico y uno del uribismo. Yo diría que de la derecha. Yo me voy a quemar un poco. Yo creo, aunque creo que la libertad de Uribe cambia las condiciones, pero yo creo que antes de esta situación del fallo, el país se estaba acercando a buscar una derecha posuribista. Una derecha ¿más moderada? No más moderada, yo no creo, pero por lo menos que no tenga su debate centrado en ser áulicos de Uribe, en superar la historia de Santos en 2010 y de Duque en 2018 y tener una derecha que respetara a Uribe, que le garantizara seguridad jurídica, pero que no creyera que el poder se despachaba desde la finca de Uribe en Antioquia. Y creo que hacia eso iba. Es una figura muy enigmática de Uribe, porque su periodo fue uno de los pocos líderes de derecha en una región dominada por figuras de izquierda, pero en cierto sentido formó un poco parte de ese ascenso de populismo, si se quiere. Sí, sin duda. Yo me atrevo a decir que Uribe en primer lugar y en segundo lugar te metería Martinelli, fueron los representantes de una ola, por la derecha, de una ola populista que era mayoritariamente de izquierda en la época de la Marea Rosa. Lo curioso es que han pasado 16 años, ha perdido varias elecciones y sigue con la fuerza electoral de incidir. De hecho, en la última encuesta que se filtró de una encuestadora seria, aproximadamente un 38% de los encuestados decía que votaría por quien dijera. En segundo lugar, un par de puntos porcentuales detrás, los encuestados decían que votarían por quien dijera Petro, y solo una tercera fracción, probablemente la más afectada electoralmente, decía que prefería pasar la hoja y dejar de estar buscando que sean los líderes históricos viejos los que digan por quién se debe votar. Y una última cosa, para ir cerrando.
lo que son las sanciones impuestas por Estados Unidos contra Petro, todo este recrudecimiento de la retórica, que para mí no tiene precedentes contra un gobierno que, bueno, más allá de cuestiones puntuales que sufra Colombia internamente, no se le achaca la subversión al Estado de Derecho que, por ejemplo, vimos en Venezuela. ¿Tienen un impacto electoral alto, medio, bajo? ¿Cómo lo ves? Yo me atrevo a decir que alto. No quisiera seguirle la cuerda al presidente, pero el viernes lo manifestó en un discurso en la plaza principal de Bogotá, cuando dijo que si a él lo había catapultado a la presidencia el entonces Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, un ultracatólico de derechas, era Trump quien iba a catapultar la continuidad del proyecto político en la presidencia. Y aunque pocas veces estoy de acuerdo con el señor presidente de la República, en esta ocasión me temo que sí, que enardece los ánimos en torno a las acusaciones. Y además que, si me permito hacer un análisis geopolítico muy ligero, muy bastante mojarme sin mayor información, yo creo que aquí hay un error de asesoramiento político de un círculo muy radical respecto a Trump en Washington, porque yo honestamente no le veo sentido a las sanciones, no creo que tengan un impacto real. Podría, si es que uno lee muy entre líneas, que es el preludio de un avance militar de intervención sobre la situación venezolana, pero ni siquiera eso me parece estratégico, en la medida en que creo que una decisión de ese tipo podría eventualmente fortalecer a Petro, o por lo menos a la izquierda electoralmente de cara al próximo año, porque veo difícil que la ciudadanía no se sienta impactada negativamente por una intervención venezolana. Así que, si uno quiere la respuesta más básica, a mí me parece que las acciones del gobierno norteamericano contra Colombia, contra el presidente colombiano, es un mal asesoramiento. Creo que si el objetivo era perjudicar al gobierno, incluso hubiera sido más inteligente ir por medidas arancelarias y no por incorporar en la lista Clinton al presidente, dos familiares suyos y al ministro del Interior. Algo debe estar ocurriendo atrás que no estamos viendo. Eso es lo que digo siempre cada vez que Estados Unidos hace algo. Me temo que pero sí. Bueno. Solo cerraría, Felipe, que creo que es importante decirlo, solo cerraría diciendo que el éxito de ayer realmente es que con los votos que demostró el pacto histórico ayer, seguramente mantendrá su presencia en el Congreso de la República. Con los votos de ayer, hoy el pacto tiene alrededor de 23 senadores y un número homólogo en porcentaje en Cámara de Representantes. Yo creo que con que eso lo retiene entero, ¿no? Perfectamente, o sea, a menos que ocurra algo anómalo entre este momento y las elecciones de marzo, mantendrán número de senadores, sin duda alguna. Es igual menos que lo que hubo en la consulta de 2022. Sí, sin duda, pero es una consulta en lo que llamamos nosotros tiempo frío. No había otra consulta, no había motivaciones para votar, de hecho no hay estímulos para votar en la población. Fue muy temprana además. Fue temprana, se la jugaron y en mi opinión no es un mal resultado. Yo cerraría con eso, Felipe. Bueno, podemos ir cerrando. Bueno, pues, los honores para cerrar. Felipe, muchísimas gracias. Ha sido un capítulo interesantísimo. Nunca habíamos hecho capítulos hablamos mucho fuera de micrófonos de nuestros países, pero nunca habíamos hecho capítulo de escrutinios y curiosamente se nos dio en un mismo día analizar desde Buenos Aires y de Bogotá las dos elecciones. A nuestra audiencia que nos acompaña fielmente en escrutinios, periódicamente, darles las gracias y nada, que sigan, por favor, que sigan nuestras redes sociales. A Escrutinios lo encuentran en todas las plataformas de audio donde escuches tus podcasts. También está en nuestra página web www.lagaitana-periodismo.com y a Felipe lo pueden encontrar en X como @fescrutinios. Ella hace análisis electorales muy interesantes. Voy a ver si le saco tiempo a un hilo espectacular que hiciste sobre un tema que me apasiona, que es la sucesión de la presidencia irlandesa tras la salida de Higgins, que me pareció hermosísimo y que me amerita también toda la lectura del mundo, ellos que están estrenando presidencia. A ustedes pedirles que nos sigan en las redes sociales y a Felipe muchísimas gracias, como es habitual, por este espacio. Muchas gracias a vos, Luisfer, y muchas gracias a todos los que nos están escuchando y a todos los que nos van a escuchar. Bueno, pues que tengan un muy buen resto de semana cuando sea que escuchen este podcast. Hasta luego. Escrutinios es una idea original de Felipe Gali y Luis Fernando Pacheco, producido por La Gaitana Periodismo Independiente. El diseño sonoro es de Ani Cortés, la edición es de Diego Achuri y la voz institucional de La Gaitana es de la poetisa Ana Patricia Collazos. Este fue un producto de La Gaitana Periodismo Independiente.
Pueden visitar nuestra página web www.lagaitana-periodismo.com y seguirnos en Facebook como La Gaitana Periodismo Independiente, en Instagram, TikTok y X como La Gaitana Periodismo.